tal, mis amigos? Aquí en el segundo capítulo del fascismo, una necesidad. En el capítulo anterior vimos un poco algunas ideas que nos van a servir de mucho para entender por qué la existencia de estos nuevos movimientos mal llamados de extrema derecha, que vienen ahora apareciendo en el mundo, sobre todo en Europa, y seguramente dentro de poco van a aparecer también por Perú, por los países latinoamericanos, porque casi siempre es una evolución que termina posteriormente sucediendo en América Latina. Pero para entender, por ejemplo, si queremos entender una persona que era rica y se volvió pobre, es evidente que tenemos que estudiar su historia, o a la inversa, un pobre que se volvió rico, un rico que se volvió pobre, como quieran, pero tenemos que ver la historia. Entonces, en el caso del fascismo también tenemos que ver un poco los inicios del fascismo, cómo fueron, en qué época se vio y transportarnos a esa época. Porque es fácil ahora sojuzgar, ¿no? Es fácil hoy en día decir, no, que era muy violento, etc. Pero si vemos la época misma en que sucedió, entenderemos el porqué de muchas cosas. Por eso, quédate unos minutitos y vamos a verlo juntos, cómo surgió y por qué tuvo la tremenda diferencia con los movimientos marxistas de esa época o los anarquistas de esa época. No te vayas, amigo, ahí la seguimos. El fundador del fascismo, el creador del fascismo, fue nada más y nada menos que Benito Mussolini. Pero no sé, hoy en día, por ejemplo, la gente de izquierda no habla de que Mussolini a los 17 años, pues su padre lo escribió en el Partido Socialista, el Partido Comunista de la época, en Italia. Su padre era un ferviente creyente de las revoluciones y todo, por eso le puso Benito, por Benito Juárez, ¿no? Y él era un partidario de izquierda en esa época. Entró a los 17 años. A los 27 años, 10 años después, y era el director del periódico Avanti, que era el portavoz de las posiciones marxistas. Lo hizo que creciera, lo elevó su producción por 4, la multiplicó por 4, y hizo que el comunismo poco a poco fuera siendo conocido, ¿no? Hasta que viene la Primera Guerra Mundial, a raíz del asesinato de Francisco Fernando, el archiduque de Austria, a mano de un serbio, y se desata la guerra. La posición comunista de aquella época, en esa sociedad que era muy violenta, ojo, esa sociedad ya desde antes, en general, en Europa había demasiada violencia. Los asesinatos eran pan de cada día, el pan político de cada día, y la gente era muy intolerante. Recién la democracia estaba surgiendo, bueno, estaba relativamente joven, y no existía la tolerancia como muchas veces vemos hoy en día. No existía la tolerancia. La cuestión era de vida o muerte. Eran unos enfrentamientos únicos. Sobre todo que surgieron el anarquismo y el socialismo en aquella época. El anarquismo diciendo que había que desaparecer todo, su mensaje de destrucción total, porque todo estaba creado en favor de los ricos. Y los marxistas, viendo el enfrentamiento siempre de las clases, y viendo que la clase proletaria estaba condenada pues, a enfrentarse a la burguesía para lograr crear el Estado socialista, para llegar al comunismo, en donde las distintas sociedades, la burguesía desaparecería y sería el gobierno pues, paradisíaco del proletariado, ¿no? Cosa realmente absurda, porque no puede existir una sociedad organizada sin tener jerarquía, pues. Imagínense si todos somos del mismo nivel. Ni incluso en el imperio incaico, que no existió la moneda, por ejemplo, no se podría hablar de burguesía, pero sí existía un sistema en el cual habían diferentes rangos jerárquicos. Pero bueno, empieza la Primera Guerra Mundial y la consigna del Partido Comunista, socialista en aquella época, era de que la guerra no, el proletario no debía participar en la guerra. Debería boicotear la guerra porque en verdad era un reacomodo de las fuerzas burguesas, etcétera, que no debía participar. Inicialmente Mussolini siguió con aquella convicción, pero después poco a poco se fue separando y viendo los intereses de Italia él, y finalmente terminó aprobando la guerra. Él. Eso le significó pues una tremenda trompedera al interior de las consignas del Partido Comunista, y terminó rompiendo con el Partido Comunista. Pues. Entonces él se aleja del comunismo y crea el movimiento fascista, el movimiento fascio, ¿no? Crea el movimiento fascista. Entonces ya vemos una primera diferenciación en que Mussolini, queriendo o sin querer, rompe con las posiciones internacionalistas de la izquierda de aquella época y comienza a tomar una posición nacionalista. Pero ha tenido algunos logros, no se puede negar.
algunos logros como algunos errores también, evidentemente como toda actividad humana. Y entre los logros también tuvo otro que fue muy interesante, que rompió por completo con el marxismo, a pesar de que sus orígenes fueron socialistas. Ojo, eso es algo que los comunistas nunca te van a decir, nunca te lo dicen. No, no, el fascismo, el fascismo. Pero el fascismo fue de una persona muy, muy importante de la Italia de los italianos partidarios del comunismo. Pero bueno, la segunda gran diferencia fue cuando comenzó a ver el tema sindical. Mussolini, a diferencia de los comunistas, ya no cree en el enfrentamiento ni en la lucha de clases. Al contrario, él es partidario, y después lo ejecutó durante su gobierno y dio muy buenos resultados, de hacer algo que en la práctica en Japón actualmente sucede, en la práctica, claro que no pueden decir que es una medida fascista, pero en la práctica sucede, que era sentar cuatro sindicalistas que defendían a los obreros, cuatro empresarios y tres miembros del Estado. Y buscar entre los 11 un acuerdo para una mejor producción, una mejor circunstancias para los obreros, etcétera. Vean qué tal rompimiento, porque ese rompimiento es importantísimo porque, aparte de que ya comienza a aceptar el sistema capitalista, con algunas observaciones, por ejemplo, lo de la banca, todo la banca, el fascismo era partidario de su expropiación y cosas por el estilo, pero comienza a romper ya sustancialmente con el comunismo, ¿no? Comienza a romper sustancialmente. Entonces Mussolini es un primer caso separado del mundo entero, porque en ese mundo violento y todo, el fascismo fue en las calles también usando los mismos métodos que usaban cuando estaba en el Partido Comunista, que era la violencia, ganar calle por calle, casa por casa. Incluso el movimiento fascista en sus inicios no fue ni siquiera antijudío, ni antisionista, ni anti-hebreo, ¿no? Porque muchos judíos lo apoyaron a Mussolini, hasta económicamente lo apoyaron a llegar al poder, porque era el freno al comunismo, usando las mismas armas del comunismo, porque la democracia en aquella época era muy débil, era muy, muy débil. Pero el fascismo también rompía con la democracia, rompía con el comunismo, era una tercera vía, ¿no? Entonces, eso les trajo pues un tremendo malestar a todos los comunistas, porque estaba tirándose abajo su teoría de lucha de clases, estaba tirándose abajo las posiciones internacionalistas, etcétera. El gran problema de Mussolini fue su alianza con Hitler. Eso lo perjudicó. Y perjudicó al fascismo en el mundo entero. Y dejarse en alguna medida influir, porque en Italia no hubieron las persecuciones que hubieron en Alemania contra los judíos. Contra los enemigos sí, pero contra los judíos así, por ser judíos no. No. Claro que los problemas y el resentimiento eran menor en Italia que en Alemania, ¿no? En Alemania, los firmantes del Tratado de Versalles, muchos eran judíos. Y muchos de los que hicieron los paros de la producción de armamento en la Primera Guerra Mundial, que les hizo perder a Alemania sin haber perdido 1 kilómetro cuadrado de territorio nacional, digamos, sin haber perdido grandes extensiones de terrenos, terminaron perdiendo la guerra, pues, y los desmembraron, hicieron de lo peor. O sea, tanto los sindicalistas, muchos sindicalistas en esa época eran judíos, y los firmantes también del Tratado de Versalles eran judíos. Pues. Entonces, eso le sirvió a Hitler para crear la idea de la conspiración mundial, etc. Pero el error de repente fue generalizar. No ver de que algunos eran partidarios del globalismo y otros no eran partidarios. Fue generalizar. Bueno, Mussolini cometió el error de unirse a quien no debía y le terminó saliendo muy caro, ¿no? Porque recordemos, cuando Hitler recién llega al poder, se va a Italia y se queda impresionado. Uno ve las imágenes y a Hitler se le veía como el acompañante de Mussolini. Solo que él regresó a Alemania pues, para hacer crecer todo esto y ya tuvo una forma de crear un Estado aprendiendo de los italianos, ¿no? Pero bueno, siguiendo, para no hacerla muy larga, vino la guerra, Mussolini finalmente es asesinado, incluso su amante Clara Petacci, que lo fue a buscar porque Mussolini mandó a que todas las mujeres se le alejaran, porque él sabía que él estaba condenado. Él solamente estaba buscando el apoyo de Churchill. Él estaba buscando el apoyo de Churchill porque sabía que Churchill lo admiraba. Incluso públicamente, más de una oportunidad, habló muy bien de Mussolini, que era el freno para el comunismo, etc. Churchill y Mussolini mantenía la idea de que Churchill lo iba a ayudar, pero Churchill ya no podía ayudarlo tampoco. Pero finalmente lo terminan matando con Clara Petacci, la amante que se regresó y lo fue a buscar, no lo quiso dejar solo, lo acompañó y cuando lo fueron a matar, ella se puso delante. Mussolini, se puso delante y la ametrallaron. La mataron a ella, Mussolini que se la vio en el piso, lo miró al jovencito que tenía 17 años, 17 o 21 años, era bien joven el que lo mató. Le dijo, dispárame acá, al pecho.
le dispararon y lo mataron. Lamentablemente después ya lo agarraron, lo llevaron a Roma, lo colgaron los ganchos, etcétera, todo el resentimiento de la gente de izquierda que había hacia ellos. Después del 45 ya comenzó una persecución contra los fascistas, contra los nazis por la guerra, ¿no? Y algunos por realmente crímenes de guerra, no se puede negar, fueron crímenes de guerra, y se les persiguió y todo, y el fascismo en general en ese periodo desapareció. Prácticamente desapareció, ya era mal visto. En América Latina habían algunos que simpatizaban, como Perón, por ejemplo. En el caso del Perú, incluso llegaron al gobierno con Sánchez Cerro, pero no era un nazismo, a pesar de que había simpatía por el nazismo, no había un nazismo en el sentido de odiar a los judíos. En esa época se prendieron un poco con los japoneses, porque en el Perú casi no había judíos y se prendieron con los japoneses.